Bueno, ¿cómo están todos y todas? Buenas tardes. Para hacer un poquitito más organizada la exposición, voy a ir leyendo un momentito. Voy a comenzar yo contándoles un poco de qué vendría este encuentro y después le voy a dar la palabra a Marinés para que continúe con el desarrollo de lo que tenemos preparado. Eh, Nuestra intención bueno, en la tarde de hoy es poder realizar una intervención breve que de alguna manera está estimulada por el trabajo que se está haciendo este año en torno al programa de investigación, a su estructura, al modo de funcionamiento del PIC y a la índole de los problemas y los desarrollos que el programa aloja o alojaría. En este sentido, nos hemos visto ante la necesidad y con las ganas de seguir trabajando en torno al concepto de sexualización de la identidad, en lo que nosotros creemos que es una especie de ampliación eh, o sobre todo con el objetivo por ahí de subrayar eh, un aspecto en particular de la propuesta de este concepto que creemos que, bueno, que amerita un par de vueltitas más. Vamos a trabajar, como les decía hace un momento, de alguna manera muy brevemente y un poco esquemáticamente, al menos esa intención tenemos, para dejar planteado esta ampliación del concepto en función de dos hipótesis y la articulación de estas dos hipótesis. En primer lugar, la hipótesis que, bueno, que está desarrollada en el libro La mujer y lo femenino, que es un trabajo de investigación que hemos compartido eh, con Juliana, con Marinés, con Paula Castelli y con Gabriela Mascheroni. Ahí está. Vamos a mostrarlo porque el público se renueva, como dice la Chiqui. Este es el libro donde está desarrollada la investigación de la cual surge de algún modo, eh, bueno, el concepto que después es integrado al programa de investigación bajo el nombre de sexualización de la identidad. Bueno, les decía, en este libro está desarrollado desarrollada lo que sería la primera hipótesis a articular en este brevísimo recorrido que vamos a hacer hoy. La hipótesis sería, muy esquemáticamente, este, que hay en la enseñanza de Lacan un vaciamiento del concepto de sexualidad, tal como lo encuentra funcionando en Freud, es decir, articulado a la verdad, a la causa y al otro como uno, y que dicha maniobra desembocaría en la conceptualización lacaniana de la sexualidad, ubicada en el lugar de la diferencia, el heteros, el otro radical y el no hay relación sexual. De alguna manera, esa es la hipótesis que está desarrollada y sostenida, bueno, eh, muchísimo más, al menos eso intentamos desarrollada en el libro. Y en segundo lugar, que es lo que en esta oportunidad querríamos ver cómo se articula la hipótesis que vamos a nombrar como la hipótesis 1 en este caso, o sea, la hipótesis 2 sería la hipótesis de que en el programa de investigación de Apola, en él o a partir de él, se diagnosticarían los problemas contemporáneos
que impactan y afectan al psicoanálisis, localizándose, digamos, en el programa de Apola, se diagnosticarían los problemas contemporáneos que impactan o afectan el psicoanálisis, localizándose en esta maniobra, cómo están siendo tratados esos problemas al interior del poslacanismo y calculándose sus efectos para la teoría y para la práctica del psicoanálisis. Por ejemplo, eh, podríamos relevar que el problema de la sexualización de la identidad es tratado en la teoría poslacaniana siguiéndose el mismo sentido en que se transforma en problemático, ¿no? Que es la maniobra que habitualmente se intenta delinear en el programa de investigación, cuál es el sentido en el cual está siendo alojado eh, el problema que se diagnostica, habitualmente ubicado en el lugar de los conceptos fundamentales, en la teoría psicoanalítica, en tanto eso puede generalizarse como los desarrollos poslacanianos, al menos en nuestro momento. Entonces les decía, se podría ver cómo el problema de la sexualización de la identidad es tratado en la teoría poslacaniana siguiéndose el mismo sentido en el cual este problema es problemático, para decirlo de algún modo. Es decir, que se encuentra establecido eh, como concepto en la teoría poslacaniana que habría o que hay lo más verdadero y singular para cada uno y que eso tiene su localización, por ejemplo, en el concepto de unarismo del sexo, ¿no? Este sería como un pequeño ejemplo de lo que nosotros proponemos como la segunda hipótesis en este caso. En relación al lunarismo del sexo, hay un artículo en, no sé en cuál rey está desnudo, pero hay un artículo que escribimos Juliana y yo que se llama Lunarismo del sexo o heterosexualidad. Si quieren buscar esa referencia porque no la vamos a desarrollar. Muy bien, en función entonces de lo antes dicho, ahora María Inés va a ubicar brevemente, de algún modo, de qué índole es la centralidad del concepto de sexualidad en las coordenadas en las que las puede leer, eh, se pueden leer en la obra de Lacan. Ese sería el lugar por donde continuar. Sí, sí, sí. Sí, la idea es entonces aclarar que con sexualización de la identidad, más allá de lo que está enunciado, como decía Rosset, en el texto del punto del PIC, ¿no? El ser dado por la identidad sexual, soy hombre, soy mujer, lesbiana, trans, etcétera, 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 eh, se alude justamente a este movimiento, que es un movimiento que está fechado históricamente. Es una corriente de pensamiento que afectó la vida en general en Occidente, que es parte de Europa, que tiende a ubicar el lugar de la verdad íntima de cada uno, el lugar de la verdad íntima de cada uno en lo sexual. Y a ubicar el lugar de la verdad íntima de cada uno como corporalidad individual. Lo sexual como puramente corporal. Este es un diagnóstico de Foucault y que han desarrollado abundantemente los estudios Foucaultianos. Nosotros encontramos que en el desarrollo de la enseñanza y de la obra de Lacan, desde los años 64 en adelante,
este diagnóstico está planteado por Lacan, ¿no? En el 1967. Es el año en que se desarrolla el seminario sobre la lógica del fantasma. En una conferencia que seguramente todos conocen, que se llama Lugar, Origen y Fin de mi enseñanza, Lacan dice textualmente, en la versión castellana, por supuesto lo estoy citando, debe haber habido una razón para que la sexualidad asuma el lugar de la verdad, función que aún conserva. Debe haber habido una razón para que la sexualidad asuma el lugar de la verdad, función que aún conserva. O sea que el problema de la identidad sexual no se reduce a cómo se define el individuo en tanto hombre, mujer, bisexual, gay, el género que se nos ocurra ubicar, sino a que la sexualidad concierne a la verdad última e íntima de cada uno. Y esa verdad radica en una condición corporal. Y esto se conserva, dice Lacan, aún en 1967. O sea que esto fue algo que ocurrió en algún momento, ahora vamos a ver cuándo. Lacan lo estudia, lo conoce, y trabaja con esa idea. Por eso dice en esa misma conferencia que el neurótico moderno se pregunta si se es verdaderamente un hombre o una mujer, que esa es una forma de la pregunta del neurótico moderno. La pregunta por el ser, pero el sentido del ser verdadero también. ¿Soy verdaderamente un hombre? ¿Soy verdaderamente una mujer? Bueno. Esto indica que Lacan, el trabajo de Lacan y la orientación de pensamiento de Lacan es radicalmente historicista, a diferencia de la posición de Freud, que como todos sabemos plantea el complejo de Edipo como una condición universal. Por ejemplo, o cuando llega a establecer su teoría de pulsión de vida, pulsión de muerte, esto es universal, es para todos. La segunda tópica, el ello hunde sus raíces en el cuerpo. Entonces la condición biológica hace que se universalice la estructura del aparato psíquico representada, ¿no? Con el famoso huevo de el yo y el ello. En cambio, Lacan, si se lee con atención, no deja de advertir, cada vez que propone un concepto fuerte en su teoría, una combinación, un armazón de conceptos, nunca es un concepto solo, porque siempre están en relación, que lo que él dice concierne a nuestra mentalidad. Por ejemplo, no vamos en este momento a detenernos en las citas, pero por ejemplo esta expresión la encontramos en el contexto del seminario 19, en el seminario 14, advierte que si se lee a Aristóteles, esto lo dice les digo la fecha de la clase, el 14 de junio del 67, que si se lee en Aristóteles se revela que para Aristóteles, en su ética filosófica, el acto sexual no tiene un valor central, ni tampoco en cualquier ética de la griega antigua. No así en nuestra cultura, dice, ese no es nuestro caso, debido a la inclusión del mandamiento judaico de nuestra moral. O sea que cuando está elaborando la noción de acto sexual, el no hay acto sexual, que luego la retematiza como no hay relación, proporción sexual que puede escribirse en términos lógicos, matemáticos, y establece un imposible lógico para el psicoanálisis como disciplina, ¿no? Como disciplina que aspira a consolidarse como científica, se está refiriendo al contexto de nuestra cultura. No, siempre pone en tensión
la cultura judeocristiana con la griega. Con lo cual todos los conceptos que propone para el psicoanálisis que él va construyendo, que no es el de Freud, tienen en cuenta el contexto epocal, cultural. Por eso su enseñanza tiene una dirección radicalmente historicista. Más de una vez él compara la cultura judeocristiana con la griega para mostrar, por ejemplo, por qué su concepto de nombre del padre recibe esa nominación, nombre del padre. Bueno, dejando esto de lado, nos parecía interesante agregar ejemplos de otras culturas con las que Lacan no trabaja, pues Lacan le interesa a veces mostrar esta tensión entre la cultura griega y romana antigua y la cultura judeocristiana. Y encontramos, por ejemplo, el trabajo de muchos antropólogos de diversa procedencia, referencias a culturas como la de, lo digo rápidamente, ¿no? La de los guayaquis, que es un pueblo nómade del este del Paraguay, cuya denominación propia sería los Ayet, los guayaquis, por ejemplo, no distinguen entre hombre y mujer. La gran división entre los guayaquis es el arco y el cesto, y si se produce un matrimonio no se casa un hombre y una mujer. Esto lo enfatiza Rita Segato y el autor que los estudia es Pierre Clastres, el antropólogo. Se casa un arco con un cesto, ¿no? La organización socioeconómica se divide así. Uno podría decir desde una mirada occidental, hay una división sexual del trabajo, pero lo que ocurría o sucede en la organización social de este pueblo es que si un hombre, por ejemplo, tenía problemas para realizar tareas de casa, o sea, un arco, se veía inhabilitado para cazar, pasaba automáticamente a la categoría de cesto, que es recolección. Y eso podía resultar humillante, como también podía pasar que un hombre de entrada se inclinara por la categoría de cesto, siendo lo que nosotros consideraríamos un hombre en términos anatómicamente hablando un varón, y las tareas que puede realizar lo que para nosotros sería un hombre en el rol, digamos, de cesto, no lo volvía homosexual en nuestros términos, no lo definiría nunca un guayaqui como homosexual, sino como cesto. Y si esta condición se daba desde el origen, no resultaba humillante como le podía pasar al que no podía realizar una buena caza, podía considerarse incapaz o poco exitoso en la caza y automáticamente de arco pasaba a cesto. Esto mismo podía pasar también en algunas, nos dicen los antropólogos, en algunas culturas de Norteamérica, algunas culturas nativas, donde dos hombres podían contraer matrimonio, ¿no? Pero la condición que tenía que respetarse es que realizaran también distintas tareas, ¿no? O sea, un hombre podía casarse con una mujer y las tareas son diferenciales. Había tareas de hombre, digamos, que son prohibidas para la mujer y viceversa. Pero también un hombre podía casarse con otro hombre con tal que ese otro hombre hiciera tareas diferentes al primer hombre. Y eso no se consideraba matrimonio homosexual, ¿no? En la comunidad yoruba nos dice Oyeronke Oyeumi, que es una autora
que les presentó, si ustedes escucharon la presentación de Alfredo Edelstein, la última presentación, trabajó bastante el libro La invención de las mujeres de esta autora. Encontramos que ella nos muestra cómo entre los Yoruba la categoría de género directamente no existe. El principio que organiza el sistema social es la diferencia de edad, que se llama la senioridad. Esto quiere decir que las relaciones diferenciales se establecen en función de mayor y menor. Interesante que son relaciones relativas y móviles, ¿no? Porque un integrante de la comunidad puede ser mayor que el hermano menor, pero a su vez menor que el hermano mayor, y eso establece relaciones de poder, autoridad, derechos, obligaciones, independientemente del género. De hecho, existen un montón de términos que no tienen género, ¿no? Por ejemplo, el término, el vocablo oduá, se refiere a marido, señor y a madre, ¿no? Es una figura de autoridad, una categoría de senioridad que no tiene género. Estas culturas nos muestran cómo la sexualidad, lo sexual, la relación sexual no tiene un valor central, del mismo modo que dice Lacan, para la cultura griega antigua. Y el último ejemplo que les quiero comentar, bueno, en realidad son dos, que son muy curiosos. Una sociedad que se encontró en China, de 30.000 habitantes, relativamente pequeña, en donde se produce un fenómeno que, la diferencia de otras sociedades, que es el siguiente. El matrimonio no organiza la sociedad. En la mayoría de las sociedades, algún tipo de matrimonio monogámico, poligámico, poliándrico, organiza las relaciones sociales y muchas veces las relaciones económicas y las relaciones políticas, ¿no? Es decir, en muchas sociedades está imbrincada la sistemática del parentesco, y con la economía, con los sistemas jurídicos, etcétera, etcétera. En esta sociedad, el matrimonio no organiza la dinámica interna de las relaciones humanas, porque las relaciones que se valoran y que son jerárquicas son las relaciones entre hermanos y las relaciones entre madre e hijo. Por lo tanto, los hermanos en comunidad crían a los hijos, y los lazos fraternos son los lazos valorados, ¿no? No existe el matrimonio. Esto es como una excepción, no digo que sea la única porque desconozco, pero muestra a las claras que la relación sexual no tiene ningún tipo de importancia en lo que sería el basamento de esa organización social, de esa cultura. Como sucede también, y este es el último ejemplo, en algunas sociedades del Pacífico noroccidental, donde el matrimonio es necesario para establecer conexiones entre los grupos. Entonces se daba en su momento, la conexión entre linajes era lo que se buscaba, la funcionalidad de la unión, ¿no? Si quieren, heterosexual, ¿por qué no? Pero fíjense que nosotros lo llamaríamos heterosexual, porque miren la particularidad de lo que pasaba en la estructura del matrimonio en esta sociedad. Estaba totalmente desvinculado de cualquier interés sexual o reproductivo, porque como lo que interesaba era la asociación entre linajes, si dos familias deseaban comerciar entre sí, y para eso era necesario que se establezca un lazo matrimonial entre integrantes de cada una de las dos familias, y no se contaba con un individuo para poder casar al otro, ¿no? ¿Me entiende? Un individuo de una familia para poder casar al otro de la familia de origen. Entonces se celebraban contratos matrimoniales, por ejemplo, entre un individuo y un pie del individuo de la otra familia. Un pie. Y si no, con un perro. La cuestión es que el perro
fuera de la otra familia, era como el representante de la otra familia. Entonces se casaba, por ejemplo, una señorita, vamos a decir, nosotros diríamos una mujer, con un perro. E inclusive en China y en Sudán se han registrado ceremoniales de casamiento con fantasmas, espíritus o con un muerto, porque si no se conseguía un vivo, se establecía el matrimonio con un hijo muerto de la otra familia, ¿no? Pues se nota cómo lo sexual no participaba para nada como interés en lo que podía representar a la organización social de estas comunidades, ¿no? Eh, Son culturas en donde lo sexual no tiene un valor central. Hay otros valores que ocupan el lugar de la centralidad. Y si nos vamos, para terminar, a la cultura griega, que es la cultura con la que siempre contrasta Lacan nuestra cultura, la cultura griega antigua, ¿no? Allí tenemos también, como todos conocemos, la prevalencia de relaciones que nosotros llamaríamos homosexuales, pero que no eran homosexuales, porque las categorías con las que vamos a decir, se establecían las posiciones de los individuos que se relacionaban eran activo-pasivo, no importaba si el objeto sexual era del mismo sexo o no, porque eso no definía identidad sexual. Nadie se definía en función de su práctica sexual. Ni la sexualidad se consideraba disociada de la política y de las relaciones sociales. Entonces, los activos eran los ciudadanos y los pasivos eran los esclavos, los extranjeros, las mujeres y los niños, sin importar la condición del objeto. De hecho, nosotros creemos que Lacan no desconocía del todo lo que después estudiaron profundamente algunos Foucaultianos como Lacan, y porque al estudiar el fenómeno del amor cortés, él se dedica a rastrear lo que sería el germen de la heterosexualidad como noción nueva en la Alta Edad Media, en el siglo XII, porque antes el modelo que prevalecía no era el heterosexual que nosotros conocemos eh, definido y considerado en función de condiciones biológicas y en términos freudianos en condiciones anatómicas, ¿no? La anatomía es el destino, a partir de la anatomía, ¿no? Hombre o mujer. Antes el modelo era unisexual, había un solo sexo, Edad Media, Renacimiento, había un solo sexo y hombre y mujer eran variantes de ese sexo. El sexo, por supuesto, era el masculino. El modelo siempre es patriarcal, incluso en la Grecia antigua. Pero las categorías no están siempre sexualizadas. Bueno, psicoanálisis, ¿en qué contexto social y cultural se inscribe? Bueno, según Foucault y los Foucaultianos, cultura judeocristiana, en particular cristiana, desde el primer siglo de nuestra era, el cristianismo emparentado con el judaísmo, instala la desaprobación del sexo por placer, cosa que en los griegos esto no se vivía como tal, ¿no? Era un placer más, el sexo junto con la alimentación, las relaciones sociales, los afrodisias que estudiaba Foucault. El pecado de carne, esto se instala con el cristianismo, con el avance de la iglesia como institución, empieza a interferir cada vez más en el matrimonio, la institución clerical, por medio del dispositivo de la confesión, los clérigos, digamos, se meten, vamos a decir, en lo que es la actividad sexual del matrimonio,
¿no? La confesión de los pecados, estaba mal visto que en ese ámbito el sexo fuera placentero, ¿no? Solo a partir del siglo XVIII y XIX eh, empieza a acentuarse este sesgo en la manera en que se vive la sexualidad, este sesgo, que indica que hay normalidades y anormalidades en términos sexuales y desviaciones. Y empieza recién ahí, siglo XVIII y XIX, a surgir la idea de la persona homosexual. El precedente es la Iglesia eh, moralizando la sexualidad y, eh, vamos a decir, construyendo cada vez con más fuerza la idea de que el sexo dice algo de la verdad de cada uno. Lo que pasa es que entendido en términos morales. Bueno, en el siglo XVIII y XIX, esta normalidad y esta desviación se entiende y se empieza a tematizar en términos científicos, ¿no? Ahí tenemos la invención de la perversión, el surgimiento de las nuevas identidades sexuales, la gente empezaba a definirse a sí misma como diferente. Durante el siglo XX esto se acentúa, aparecen las categorías de transexual, de trans, de géneros fluidos, etcétera, etcétera, géneros no binarios, pero en los 2 siglos anteriores se empieza a cocinar el caldo de cultivo de donde nace Krafft Ebing, Havelock Elix y Freud. Y en el medio de todo esto surge la preocupación médica y científica sobre la sexualidad femenina. Entonces, tenemos una división de aguas en donde Lacan fecha el surgimiento de estos acontecimientos y tematiza eh, un concepto crucial en su teoría que después de los años 60 se empieza a tejer, 60, 64, 67, 68, hasta el seminario 20, 70, 71, 72, que es el no hay relación, proporción sexual, ubicándolo en un contexto histórico, ¿no? Fechando el momento en donde el sexo empieza a ser el revelador de la verdad íntima de cada uno, ¿no? Proponiendo un psicoanálisis totalmente diverso al que proponía Freud, en donde se entendía que la sexualidad definía a la persona y en esa dimensión pulsional radicaba la etiología sexual de los síntomas. Bueno, obviamente, articulada con el complejo de Edipo, etcétera, etcétera, que era considerado como un fenómeno universal e independiente de toda variante cultural y de toda determinación y condicionamiento histórico. Eh, bueno, este es el marco general que nos permite adelantar en términos un poco más precisos el contexto desde donde Lacan formula una serie de posiciones muy potentes y muy fuertes a nivel de su pensamiento que, bueno, ahora Juliana y Rosela van a desarrollar. Así que yo llego hasta acá y les dejo la palabra. Bueno, yo voy a continuar un poquito, sobre todo con un par de citas, en el sentido de lo que viene trabajando María Inés. Eh, en principio, para reforzar, María Inés trabajó como todo lo que es el contexto histórico del surgimiento del psicoanálisis, y de cómo la verdad individual se empieza a alojar o sea, se empieza a alojar en la sexualidad, cómo se empieza a armar una amalgama
entre la verdad individual y la sexualidad, y cómo se puede empezar a percibir en Lacan el trabajo que hace en relación a la sexualidad. Nuestro interés en esta ampliación es establecer un campo más amplio que la identidad sexual, ¿no? Sino cómo Lacan trabaja la sexualidad, a raíz de lo cual se puede situar el problema que estamos situando. Y Marinés lo que fue estableciendo es, por un lado, cómo se puede empezar a pensar o a cuestionar el lugar que tenía en Freud la sexualidad, que una vez que se establece como se establece, empieza a funcionar como una cuestión desde siempre y para siempre, y cómo Lacan lo va a trabajar en sus diferencias históricas y culturales, ¿no? Marinés lo trabajaba en términos de la tensión con la cultura griega y agregando trabajos más contemporáneos de autores de antropología, de sociología, y en relación a la historia. Yo les quería traer una cita que no la llegué a poner en el Power, pero para que se escuche cómo desde este seminario 11, 1964, ya arranca el problema, cómo lo va a ir trabajando. La cita es de la página 159, La sexualidad en desfiladeros del significante. Y dice, si la sexualidad es la realidad del inconsciente, y entiéndase bien qué es lo que se está diciendo aquí, el asunto es tan difícil de abordar que acaso solo puede esclarecerse con una consideración histórica, que es, bueno, un poco lo que fue desplegando Marinés, ¿no? Y a partir de acá, lo que un poco adelantó Rosela, que vamos a profundizar en este apartado, digamos, es cómo podría decirse que es psicoanalítico, es psicoanalítico que que la sexualidad esté a la causa del padecimiento de alguien. Es decir, que se sostiene la etiología de los síntomas neuróticos, psicóticos, perversos como etiología sexual, ¿no? O sea, los síntomas neuróticos tienen una etiología sexual. Eso es psicoanalítico, que la sexualidad está tomada como una verdad única, ¿no? Lacan, como contrapartida, reinventa el psicoanálisis poniendo como causa del padecimiento neurótico, etcétera, la estructura significante. Y es desde esta perspectiva que lo voy a abordar. Esta es la idea general, y ahora lo que vamos a hacer es revisar una serie de citas donde esto insiste, porque nos parece importante ponerlo a trabajar de esta manera. Esta cita es del Triad de Freud y del deseo del psicoanalista, en Escritos 2. No me acuerdo de qué año, debe ser el 50 y pico, ¿no? No me acuerdo. Bueno, esta dice, la libido, su color sexual tan formalmente mantenido por Freud como inscrito en lo más íntimo de su naturaleza, es color de vacío. Subrayamos nosotras, color sexual, color de vacío. Esta es del seminario 16. Ya esto es año 68, 68. El otro es justamente eso, un terreno limpio de goce. Allí, en el otro, está el inconsciente estructurado como un lenguaje. La cuestión por ahora no es saber cómo y por quién pudo hacerse esta limpieza, sino conocer sus términos, la formalización y la impasibilidad del deseo. Es decir, el otro vaciado de goce, es decir, lo que va a empezar a hacer es hacer como vacilar o cuestionar todos aquellos términos que van de la mano, que pertenecen al campo de sentido de la sexualidad, y oponerlos a lo que sería la formalización, la estructura del lenguaje. Uno podría pensar
en relación a la lectura que Lacan hace del psicoanálisis. Lacan hace una lectura del psicoanálisis, que el otro del psicoanálisis, el otro histórico del psicoanálisis, es la sexualidad, es la historia de la sexualidad, ¿no? Es cómo se piensan los problemas que el psicoanálisis aborda. Y acá lo que está diciendo es que ese otro es un terreno limpio de goce, que se ha limpiado de goce, y los términos en los cuales se ha limpiado son a partir de la formalización y la impasibilidad del deseo. La siguiente, esta es una de lugar, origen y fin de mi enseñanza, que Marinés ya trajo otra, les recomendamos, son un par de paginitas excelentes sobre este tema, son de 1966. No nos olvidemos que para esa época, mediados de los 60, estamos cerca, ya se está como cocinando el mayo francés, una de cuyas banderas fue la liberación sexual, la sexualidad femenina. En los 70 se da inicio a la segunda oleada del feminismo. Hoy no vamos a detenernos en eso, ya lo hemos trabajado en otras oportunidades, pero para poner en contexto, ¿no? En las circunstancias actuales, la referencia a la sexualidad no es en absoluto en sí misma lo que puede constituir esta revelación del oculto. Es decir, en la época victoriana, la sexualidad, como trabajaba Marinés, se presentaba de una manera, y en la época o sea, en la época de Freud, ¿no? La sexualidad era lo que se mantenía censurado. En las circunstancias actuales, la sexualidad es todo tipo de cosas, los periódicos, la ropa, el modo en que uno se conduce, el modo en que los muchachos y las chicas lo hacen, un buen día al aire libre en la plaza. Su vida sexual, y acá hace un juego de palabras con la homofonía en francés, la bisexual, es algo que habría que escribir con una ortografía particular. Sabisexual, ¿eso aprieta o ajusta? Si la sexualidad es todo tipo de cosas, los periódicos, la ropa, el modo en que uno se conduce, uno podría decir que es nada, es decir, es y no es, ¿no? No es nada en sí. Y lo que está trabajando es una mutación en cómo funciona en la sociedad, en la contemporánea de él, más cercana, diríamos, a la nuestra, lo sexual, porque ya no funciona de una manera reprimida. De hecho, no la puse porque era muy larga. Hay una entrevista que le hacen en Roma para el 74, donde él en términos muy coloquiales dice que, porque le pregunta, dice, bueno, entonces ya el psicoanálisis no tiene mucho para hacer en relación a la sexualidad, porque ahora ya hay mucha libertad, etcétera, etcétera. Y Lacan dice, en realidad no hay angustia de masas, no hay síntomas de masas. Que la sexualidad hoy sea libre, en realidad al psicoanálisis no le soluciona nada, porque nosotros nos ocupamos de lo particular. La relación psicoanalítica está armada en un entre, dos, y de lo que nosotros nos ocupamos es de lo que sucede en particular, con lo cual a nosotros no nos beneficia eso. Seguimos trabajando de la misma manera. Siguiente. Otra de lugar, origen y fin de mi enseñanza. A partir de una pregunta como esta, que viene de otro párrafo, la pusimos entre paréntesis, si se es verdaderamente hombre, o para una mujer, si se es verdaderamente mujer, que es verdaderamente actual, presente para todos, se percibe la renovación del sentido de lo que desde el origen Freud ha llamado sexualidad. Acá subrayamos pregunta, ¿no? Que si hay pregunta, entonces no, como habría esencia. Y la renovación de la sexualidad. Otra. Esta es más o menos a la altura del seminario 18. Nos encontramos ante el estallido de la noción de sexualidad. Sin duda alguna, la sexualidad se encuentra en el centro de todo lo que sucede en el inconsciente, pero está en el centro por cuanto es una falta, un agujero.
nuevamente lo saca del lugar de la etiología, de la esencia, ¿no? Esta es de una conferencia del 73, el psicoanálisis en su referencia a la relación sexual. No está claro que lo que se llama corrientemente sexual quiera decir que eso sea sexual. Es decir, es y no es sexual. Lo que es sexual no es sexual, ¿no? Eh, y ahí, bueno, aparece todo lo que tiene que ver con el trabajo que hace, además de con la formalización, con lo que sería la performatividad del lenguaje, donde se puede afirmar que lo sexual es y no es sexual, ¿no? Y bueno, eso él también responde a ese juego que hacía con sa bisexual, que puede ser su vida sexual como eso aprieta, ¿no? Así en, no, hasta acá, y me quedó una, espérenme que, ahí tenía una, me quedó una de Eric Laurent que había sacado, bueno. Em, Luego de estas citas, lo que nos interesaba subrayar es que, bueno, claramente se ve cómo Lacan modifica lo que sería su idea de sexualidad, manteniendo el término sexualidad, eh, pero también puede verificarse que en el psicoanálisis post-lacaniano se produce un retorno al planteo freudiano de la sexualidad como etiología de los síntomas neuróticos en sus desarrollos sobre la causa. Esto se puede, digamos, percibir o se puede leer en cuanto ellos sitúan en el goce como acontecimiento del cuerpo la causa, ¿no? Que se refleja en conceptos como comentaba Rosela, como el unarismo del sexo y la identidad sintomal, ¿no? Donde ellos establecen que hay arman el goce, desprenden del goce femenino lo que sería el unarismo del sexo como concepto princeps, que es a partir del cual, a partir de un acontecimiento del cuerpo, luego arman una especie de jerarquía a partir de la teoría de Plotino, que es un filósofo latino, que no vamos a desarrollar, está desarrollado en el trabajo que traía Rosela, donde estaría como el núcleo de la sexualidad en ese acontecimiento del cuerpo, como una primera instancia, y luego la sexualidad entendida en términos de la diferenciación sexual vendría como una segunda instancia, en relación a los semblantes, etcétera, ¿no? Eh, a esta conceptualización, es decir, a partir de la idea de que la etiología está en la sexualidad, el poslacanismo desarrolla conceptos eh, que tienen que ver con la sexualidad que irían en la misma línea que lo que nosotras establecemos que sería un problema de la modernidad que afecta a, digamos, a las personas que no vienen a consultar, pero que fundamentalmente afecta al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis está desarrollando conceptos que van en la misma línea, ¿no? Y por eso pensamos que era necesario plantear la sexualización de la identidad como un problema para el psicoanálisis, para introducir en el PIC, a diferencia de otro tipo de padecimientos, porque puede haber muchos padecimientos en la modernidad que quizá no ingresen en el programa en la medida en que no impactan sobre el psicoanálisis. Y aquí la dejo
a Rosella, que va a continuar con esta idea. Bueno, para decir un poquito más, siguiendo esto que dice Juli, medio que para ver si podemos concluir en relación a, a esta ampliación, eh, retomando esto que dice Juli en relación a el lugar que ocupan determinados problemas para la teoría psicoanalítica y cómo localizar la orientación en la que se desarrollan y calcular el impacto que tienen, porque bueno, nosotros trabajamos con gente que sufre, con lo cual sería condición sine qua non que algo de eso sea calculable. Nosotros les proponíamos o les proponemos que si el programa de Apola funcionase de este modo, diagnosticando estos problemas contemporáneos que afectan a la teoría psicoanalítica, algo así como, digamos, una operatoria que respondería a la pregunta de qué sufre el psicoanálisis, ¿no? Esta es una maniobra que podría encontrarse en Lacan, eh, en en más de una oportunidad, en incontables oportunidades, pero bueno, para poder situar algo de esto, vamos a leer algunas citas. Eh, Nosotros suponemos, ¿no? O estamos tratando de proponer que la posición de Lacan en relación a los problemas que va diagnosticando en el psicoanálisis tiene un poco o en todo este espíritu y esta finalidad que es diagnosticar al psicoanálisis, ¿no? Así se puede encontrar, por ejemplo, bueno, seguramente en cuanto empecemos a repasar algunas, cada quien va a poder situar para sí alguna de estas citas y con este nivel de claridad. Por ejemplo, Lacan en el seminario 11, en la clase 1, eh, en lo que diagnostica como el rechazo del concepto, dice: quisiera que sepan que una de las coordenadas indispensables para apreciar el sentido de mi enseñanza se encuentra en lo siguiente: el grado de desdén o de desconocimiento para con su instrumento que pueden tener los psicoanalistas, ¿no? Lo que está indicando, esta es una cita del 11, que está en la clase 2 del seminario 11, después de la clase 1, que sería la que está nombrada como excomunión, ¿no? De alguna manera bueno, se da todo este cambio de público, este cambio de lugar, y de alguna manera intenta como renovar lo que sería eh, eh, dar alguna clave de dónde encontrar un poco el sentido de hacia dónde va su enseñanza, y les dice que se fijen, ¿no? Para apreciar el sentido en el cual va su enseñanza, ¿no? Que se fijen en el grado de desconocimiento que tienen los psicoanalistas en relación a su instrumento, ¿no? Y sigue: sepan que dediqué todo mi esfuerzo a revalorizar ante ellos su instrumento, la palabra, para que no sea para ellos algo desvalorizado de antemano, que obligase a poner los ojos más allá para encontrar un garante. Al meollo del asunto lo llamaré rechazo del concepto, ¿no? Este sería uno de los casos donde decimos que Lacan diagnostica de algún modo de qué sufre el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica. En el 66, para agregar alguna otra, en una entrevista eh, bueno, que hemos utilizado en varias ocasiones, que es una entrevista que le hace Pierre Daix, eh,
acá el diagnóstico lo nombra como aversión por el inconsciente. Dice, no hay nada por lo cual los psicoanalistas de hoy tengan más aversión que por el inconsciente, pues no saben dónde meterlo. Esto es comprensible, él no pertenece al espacio euclidiano, es preciso construirle un espacio nuevo y esto es lo que yo hago, ¿no? Los psicoanalistas que no han sido tocados por mi enseñanza no lo saben y ahí continúa la cita diciendo que por no saberlo subsumen la novedad de sus conceptos a esquemas anteriores y entonces nada, siguen trabajando con las categorías anteriores, dice. Eh, bueno, se pueden encontrar muchas más. En el 71, por ejemplo, en una de las conferencias de este librito pequeño que se llama Hablo a las paredes, eh, ahí no tan claramente, porque no hay de algún modo algo tan claro como en las citas anteriores, pero sí se puede leer a lo largo de 5 renglones, donde el diagnóstico que realiza es que se produce en el psicoanálisis un embanderamiento detrás del no saber a partir de una mala interpretación que él dice que se ha realizado entre lo que él propone como la articulación entre saber e ignorancia, ¿no? Con el trabajo sobre la ignorancia docta, y dice que de alguna manera el embanderamiento tras el no saber, que él se lo adjudica como una moda poética, creo que justo había eh, algún tipo de desarrollo en este sentido de Bataille, me parece, si no me equivoco. Bueno, y de alguna manera dice que a partir de este malentendido se embanderan detrás del no saber, tan atractivo, dice, a la ignorancia crasa, ¿no? No a la ignorancia docta. Bueno, estas son solamente algunas citas para pensar eh, la presencia en Lacan de esta maniobra que sería el diagnosticar y localizar qué problemas son los que impactan en la teoría psicoanalítica eh, y a partir de ahí nosotros en relación al concepto de sexualización de la identidad podemos suponer entonces que aproximadamente, como decía María Inés, desde mediados de los 60, Lacan releva, ¿no? A partir de ciertas cuestiones coyunturales y contemporáneas también, que tienen que ver con esto que hoy decía Juli, con cómo empieza como a generarse el clima del mayo del 68 y cómo obviamente comienzan a resonar con centralidad los temas del feminismo, ¿no? Pero bueno, para seguir la línea y no perdernos, lo que nosotros suponemos entonces es que tal como está situado anteriormente, aproximadamente desde los años 60, eh, Lacan releva cómo de algún modo el sostener la sexualidad o como central para la teoría psicoanalítica está de algún modo afectando al psicoanálisis por la orientación que esto toma. Eh, y para tensar este problema, ¿no? De la sexualidad ubicada en el lugar de la verdad más individual de cada quien, el psicoanálisis siendo instado a responder por eso, porque como han desarrollado mis compañeras, es un tema que ha quedado por el desarrollo de la teoría psicoanalítica en el centro mismo del psicoanálisis en términos este, de causa, ni más ni menos, ¿no?
Entonces nosotros decimos que Lacan tensa estableciendo su propio campo de sentidos para la sexualidad, ¿no? Este lugar de la sexualidad como central en relación a la verdad y al otro que hace uno, y propone para confrontar de alguna manera este sentido del problema, un campo de sentidos donde va a establecer la sexualidad ligada al no hay relación sexual, no hay acto sexual, la mujer no existe y la lógica del héteros. Para concluir en relación a esto, si les parece, vamos a compartir algunas citas. Eh, con respecto al lugar del sexo y en la línea de este vaciamiento bueno, que ya ha quedado establecido como hipótesis y trabajado en alguna de las citas que presentó Juli, ¿no? Vamos a tomar una cita del Atolondra Dicho, donde Lacan dice, lo que se llama el sexo, en la diapo está un poco más larga, yo se las voy a leer un poco más editada, para que queden por ahí subrayados los términos eh, más representativos. Bueno, es una cita que dice, lo que se llama el sexo es el héteros que no puede saciarse de universo. Debe darse inicio a la lógica del héteros, es allí donde desemboca la incompatibilidad entre el uno y el ser. En el libro bueno, en el libro que nosotros les presentábamos y en los desarrollos que tenemos establecidos más suntuosamente en relación a estos problemas, está trabajado la referencia a Parménides bueno, que está incluida en esta cita. Perdón, te Sí, interrumpo un segundito. En relación a esta cita donde dice, donde trabaja el héteros, siendo notable que es en ella donde desemboca en la cita más larga, dice el Parménides, a partir de la incompatibilidad del uno con el ser. Cuando yo les comentaba el armado del lunarismo del sexo, eh, que tiene que ver con la incompatibilidad, ellos trabajan la incompatibilidad del uno con el ser, pero en relación a Plotino, no en relación a Platón y al héteros. Eh, y Lacan critica a Plotino, es un filósofo que Lacan critica. Digo para tener en cuenta, son por ahí referencias, pero que si alguien está interesado, al menos ubicar eso, me parece que está bueno porque son interpretaciones que van hacia un lado o hacia otro, ¿no? sí, Es, sí, sirve para armar un mapa un poco en ese sentido. Bueno, en relación a otro término que participa de como si fuese esta conceptualización lacaniana de la sexualidad, eh, bueno, tenemos esta otra cita que dice, no hay acto sexual, dije, por cuanto somos incapaces de articular sus afirmaciones resultantes. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya algunos sujetos que hayan accedido, que puedan decir legítimamente, soy un hombre, soy una mujer. Pero nosotros, los analistas, no somos capaces de decirlo, ¿no? Una cita que se articula muy bien con esta otra cita. Esta que les acabo de leer es del 67, Seminario 14, página 248, que se articula muy bien con la del Seminario 20, clase 3, que dice, no hay la más mínima realidad prediscursiva, los hombres, las mujeres, los niños no son más que significantes. Y creo que ninguna otra. Bueno, estas son las citas un poquito para dejar armado de alguna manera eh, lo que sería el arribo, ¿no? Como decíamos en principio,
eh, el arribo el lugar al que arriba Lacan, eh, a partir de lo que es el vaciamiento y este, la, eh, la transformación del concepto de sexualidad tal y como lo encuentra funcionando para la teoría psicoanalítica, bueno, a partir de Freud y en adelante. Eh, bueno, creo que hasta acá. Por ahí para cerrar un poco, eh, concluir, me parecía también importante dejar situado, a modo como de ultra resumen del problema que está planteado con sexualización de la identidad, sería que el problema al que está apuntando, sí, que está trabajando es el otro entendido como uno, como universal, como totalizante, a lo que Lacan le opone o le plantea el héteros o el otro radical, ¿no? O sea, lo trabaja, o sea, propone como solución la presencia en Occidente del otro, que va teniendo distintas figuras en el libro, está trabajado, ¿no? Dios, la mujer, a veces la mujer está puesta como otro sin tachar, ¿no? Como la dama idealizada, por ejemplo. Eh, Todos aquellos, la sexualidad como también como universal y totalizante, eh, que afirma, desde la cual se afirma qué es hombre, qué son los hombres, qué son las mujeres, o sea, en términos de generales, ¿no? A lo que Lacan, para lo que Lacan propone como, no podría decir, herramientas para trabajar con esos problemas, el heteros y el otro radical, la pura diferencia. Eh, Porque el otro Entonces, entendido como perdón, uno Juli, y no, perdón, que entonces, antes de entonces que el heteros y la pura diferencia podría ser como si fuese un contrapunto para trabajar con aquello que venga al lugar exactamente, cualquiera de la verdad. sea el color que vaya a tomar la verdad, ¿no? Y una cuestión también en relación a que nuestra idea era trabajar la sexualización de la identidad en relación a la estructura del PIC, por eso este diagnóstico que proponíamos hacer, es decir, cómo en realidad lo que nos interesaba puntualizar no es tanto de qué sufre la gente, sino de qué sufre el psicoanálisis eh, en relación a este problema, y cómo sexualización de la identidad se articula a otros, digamos, conceptos fundamentales, como serían el individualismo, en función de que lo que está trabajando es la verdad individual, la sexualidad como la verdad individual de cada quien, la biologización, en tanto se piensa la sexualidad ligada de alguna manera, con algunas vueltas a lo corporal, al organismo, eh, y también a la energía, al punto de la energía, en la medida en que el trabajo sobre la libido está pensado desde la energía, ¿no? Entonces, la sexualización de la identidad queda articulado a los otros puntos de, de los conceptos, perdón, fundamentales del PIC. Bueno, hasta ahí, no sé ustedes, chicas, si quieren agregar algo más. No, nada más No. reforzar la idea de que el diagnóstico del sufrimiento de la época, presentado como sexualización de la identidad, es un diagnóstico de un problema en el que ha recaído el psicoanálisis de Freud y que se acentúa, entendemos, en el psicoanálisis actual. Del mismo modo que individualismo, nihilismo, tiempo presente, que es un diagnóstico que concierne a
una, eh, a una condición de un sufrimiento que predomina en la modernidad y en la posmodernidad, eh, que el psicoanálisis como teoría incorpora dentro de su teoría y lo acentúa y lo traslada a la dirección de la cura. Después puede haber múltiples diagnósticos de factores de sufrimiento en la modernidad y posmodernidad que el psicoanálisis no incorpora. Eso. Porque nos parece que si no podemos caer en el problema de incorporar diagnósticos del sufrimiento en la sociedad occidental actual al PIC, perdiendo de vista de que el PIC es una contrapropuesta a los programas de investigación que nosotros podamos detectar que están operando de ciertas tendencias del psicoanálisis actual contemporáneo, principalmente poslacaniano, ¿no? Pensábamos nosotros, cuando discutíamos este tema, que me parece que es de consenso general en los estudios sociales, el psicoanálisis mismo, post-lacaniano, no de apola, extrapola, considerar que el consumismo es un factor de sufrimiento fundamental en la posmodernidad, ¿no? Pero eso no indica que el psicoanálisis post-lacaniano que nosotros criticamos esté promoviendo el consumismo en la dirección de la cura. De hecho, entendemos que muchos psicoanalistas importantísimos, que son autoridad científica en Europa, en América, etcétera, etcétera, lo critican, lo toman como un problema, ¿no? En cambio, la sexualización de la identidad, individualismo, biologicismo, nihilismo, son factores que promueven sufrimiento en la época actual, en Occidente, con todos los problemas, como siempre aclara Alfredo Edelstein, para definir Occidente, que el psicoanálisis freudiano y el psicoanálisis actual en la misma dirección del psicoanálisis freudiano, incorpora incluso en su teoría a veces con términos específicos, con conceptos teóricos como por ejemplo el lunarismo del sexo, ¿no? Y eso impacta directamente en la dirección de la cura, promoviendo mayor sufrimiento. No sé si es reforzar una idea que nos resultó orientadora a la hora de proponer este punto en el pico, ¿no? Sí, 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 mirar como eh, como entrar por por la segunda columna, digamos, Por la ¿no? segunda columna, sí, sí, sí. Y no por, como decía Rosela, no por la pregunta de qué sufre la gente, sino de qué sufre el psicoanálisis. ¿Cuáles son los problemas del psicoanálisis actual? Si uno se pone a pensar en cuando, es decir, el individualismo, por ejemplo, en el PIC incluso, eh, es- eh, se diagnostica individualismo porque es un problema de la modernidad y bueno, están las referencias bibliográficas que Alfredo trabajó profusamente y muchos otros colegas también han aportado en relación a esto, pero fundamentalmente porque se entiende que, que esto está operando en el post-lacanismo en la medida que se entiende que, por ejemplo, el goce es de cada quien, es decir, es singular, con la idea de singularidad se está yendo hacia en el mismo sentido en el que opera el individualismo. Por eso, digamos, no puede ser como retroactivamente se transforma en un problema, de una manera. No sé si es retroactivamente la palabra indicada, pero lo mismo, bueno, uno podría decir con biologización o con nihilismo, es decir,
el, eh, el problema está en que se van situando problemas dentro del lacanismo que indican como problema de época para nosotros, o sea, que nosotros tenemos que estar advertidos a la hora de ejercer nuestra teoría, digamos, que estamos infectados en la teoría de esos problemas, porque hay otros problemas que quizás que no infectan nuestra teoría, entonces no hay tanto problema con eso. Bueno, si quieren, nos tomamos unos minutitos por si alguien quiere conversar sobre algún punto, hacer alguna pregunta, algún comentario. Hola, ¿cómo están? Hola ¿Qué haces, Mariana. Mariana? ¿Cómo están? Bueno, Bien, muchas ¿vos? gracias. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Llegué un poco tarde, así que la primera parte de Rosela no la escuché. Bueno, pero leí el libro y participé asincrónicamente del curso también, que lo recomiendo. eh, Porque me parece muy valioso para pensar esto que proponen. Pensé mientras hablaban sobre algunas cuestiones que me quedaron ahí como resonando con respecto, por ejemplo, a esto que planteaban de la relación particular, ¿no? De nuestro trabajo como psicoanalistas. eh, y pensé si el sujeto podría definirse en un análisis con una pareja eh, y que podría ser también con una familia, ¿no? Si ustedes lo pueden pensar que necesariamente es de a uno el análisis ¿no? De un psicoanálisis, podría ser de una pareja, por ejemplo. Son textos, es Sí, decir, análisis es de textos, sí, Ujú. podría ser. sí, sí, sí. Y en Es el ese, mismo, En la clínica con niños eso se ve más claramente, es decir, sí, porque a veces no es tan común convocar por ahí, no sé, por una cuestión podría convocar, pero en el psicoanálisis con niños se trabaja con el padre, con la madre, con los hermanos, pero son los sí. textos, no las personas. Claro, lo que hay que diferenciar es la perspectiva de las voces, me parece a mí, es Mm, una idea provisoria, la perspectiva de las voces en el texto, ¿no? ujú. Porque uno podría decir, viene una persona de carne y hueso, ¿no? ¿Es uno? ¿Es siempre el mismo? ¿No? Porque puede que eh, el tema, el sujeto, ¿no? No coincida con la persona, ¿no? Que alguien pueda estar presentando el problema de que no puede dejar de actuar como su abuela y que eso le hace mal, ¿no? mm, Entonces, ese mismo tipo de problema puede surgir si consulta a una pareja o consulta a una madre que trae a su hijo y hace falta escuchar a la madre, ¿no? Y se arma un texto entre lo que dice la madre y lo que dice el hijo, eh, pero después hay perspectivas Y no de podría ser ese también, Mari, texto, que, hay dale, perspectivas, o sea, desde el punto de vista del personaje que llamamos hijo, pensando en la metáfora de una trama teatral, ¿no? mm, Ese texto puede tener el color de tragedia y desde el punto de vista del personaje que llamamos mamá, tiene el color, lo estoy diciendo en términos muy, muy grosos, tiene el color de comedia, ¿no? ujú. Ahí se diferencian las posiciones, pero sin embargo esto se puede invertir, ¿no? Y en algún momento el hijo quedar tomado por el discurso de la madre, ¿no? Que sea una sola voz, que dos sean uno.
Entonces, en ese sujeto puede haber voces imbrincadas, Mm, la mm. No, polifonía, claro. polifonía. El Ujú. No, inconsciente no, como porque polifónico, el habla en seres, que Alfredo muchas veces propone la traducción de parletre como hablan seres, no como hablan ser, sino hablan ser. Sí, perdón, iban a hablar, hablando de hablar, no la dejé hablar. no, porque estaba pensando que si no podría ser también, bueno, como hacen diagnóstico, bueno, hacemos, ¿no? Sobre el psicoanálisis, también no podría pensarse que uno puede hacer un análisis institucional. Podría ser también, ¿no? O sea, Un análisis institucional, sí, si tomamos a la familia como una institución, ¿por qué no? Estaba Ahora pensando en ya el Ministerio de Economía ya no sé qué decirte, ahí ya no sé, porque no me consulta el Ministerio de Economía, pero claro, sí, sí. y Bueno, si está bueno consultara eso yo no para sé si lo tomaría. claro, porque a mí me Podría quedó como ser, que me podría parecía ser la que quedaba institución de como, la maternidad, porque la maternidad no deja de ser una institución. Cuando Totalmente. se trabaja sobre sobre una relación madre-hijo o alguien que está problematizado en su relación con un hijo, se está analizando la institución de la maternidad, ujú. ¿no? Mm. Claro, pero a mí me quedaba como que, bueno, solamente se podría hacer un psicoanálisis de a uno, ¿no? Eh, de dos personas, ¿no? Eh, a mí me quedó así. Entendía como que lo que estaban planteando, bueno, entonces no podría haber pareja, un análisis de una pareja o de, bueno, una familia, por ejemplo, pero sí, no es que tiene que ser de dos personas, que sería el psicoanalista y el paciente, ¿no? La persona del Ah, psicoanalista y la persona del paciente. O sea, podría ser la persona del psicoanalista y una pareja o una familia. Eso. ¿Sí? de hecho, en la clínica con niños es inevitable. Claro, Este, sí, La sí. escuela, la escuela, Bueno, el poder judicial, intervienen. sí. Sí, y por otro lado también me quedé pensando en esto que planteaba, decía, bueno, esa parte sí, que la escuché a Rosela, del rechazo del concepto, ¿no? Bueno, me sentí ahí eh, convocada porque, bueno, algo de esto planteaba en relación a esta propuesta de racismo, ¿no? Que en definitiva no termina de ser un concepto que podemos tomar eh, porque, bueno, no hay en realidad razas, entonces como que nos queda un poco conflictivo para articularlo en el programa, ¿no? Entonces, les quería preguntar cómo piensan ustedes esta idea del rechazo del concepto, o sea, ¿qué implica, o sea, qué significa rechazar el concepto para Lacan? O sea, ¿cómo entienden ustedes que lo plantea Lacan, ¿no? En Lacan, a mí al menos en lo que yo puedo entender en el seminario 11 en esa cita por ahí que compartimos, me parece que eh, lo que él está diciendo es que se trate de conceptos, ¿no? Es lo que aparece como rechazado, sobre todo por lo que sigue diciendo, que es que, bueno, él diagnostica que en realidad hay un gran desconocimiento sobre lo que sería el instrumento de los analistas. Él a esa altura dice que es la palabra, luego habrá que ver si eso se puede rectificar por el habla, no sé, ¿no? Pero que él ha trabajado, de hecho, bueno, está en el 64, el seminario 11, y a lo que se refiere, como es medio como una circunstancia de reinicio, es a todo lo que fue como si fuese de función y campo de la palabra hasta ahí. Y a mí me da la impresión que lo que dice es que lo que se rechaza es que aquello con lo que trabajamos, intervenimos, son conceptos, ¿no? No realidades trascendentes, porque acto seguido dice, me he esmerado por demostrarle cuál es su instrumento, hablo de la palabra, ¿no? Para que puedan tomar, como si fuese en el concepto de
palabra, la palabra como concepto, para que puedan tomarla, no desvalorizándola y buscando un más allá, que es como si fuese un más allá objetivo, que sería la garantía del concepto, ¿no? Esta idea de que están las cosas, cómo se las nombran, ¿no? Bueno, de hecho es el seminario sobre los 4 conceptos del psicoanálisis, ¿no? Es un poco, me da la impresión a mí que es como una maniobra como la que, o una observación como cuando plantea que el psicoanalista no debe comprender, ¿no? Donde también lo que está como puesto en cuestión es la idea de que algo sea como si fuese más allá de lo que se dice, ¿no? Y que entonces el comprender termine como inhabilitando bueno, el poder intervenir en con la lógica del significante, digamos, ¿no? Que comprender que cuando alguien dice amor, no sé, cada quien entienda, que yo entienda amor por lo que el amor en todo caso se supone que es para mí, ¿no? Me parece que son intervenciones que tienen que ver con el, el trabajo sobre no hay realidad prediscursiva, ¿no? Con el ir instalando como esta, a la altura de función y campo, y bueno, de hecho a la altura del seminario 2 digamos, hay todo un trabajo como si fuese pensando con la fenomenología, ¿no? Me parece que a lo que va con estos puntos, al menos es como la idea de que trabajamos en la dimensión de los conceptos con la palabra como instrumento, digamos, a esa altura de lo que se puede teorizar, ¿no? Y que él diagnostica que hay un rechazo en relación a su propuesta en ese punto, ¿no? Bueno, en muchos No, otros. no nos olvidemos que en el 64, en 64 es el año de la excomunión. Él viene de que lo hayan echado de la IPA en función de la técnica, ¿no? De las sesiones cortas, de que, las críticas que se le hacían supuestas, ¿no? De una manera muy superficial, bueno, no sé si superficial, pero entre otras cosas, eh, había mucho cuestionamiento a lo que se hacía en el psicoanálisis, a lo que él responde con, no se trata de la técnica en primer lugar, se trata de conceptos, ¿no? Y bueno, retoma la propuesta de alguna manera de los conceptos fundamentales, función y campo, etcétera. Ahí Acá por... No, ¿no se ¿Puedo escucha? hacer? sí, Hola, sí, Hola. Hola, Perla. ¿qué tal? Quería hacer una pregunta justo lo que estaban diciendo y lo que decían respecto de que son diagnósticos que afectan directamente a estas concepciones del psicoanálisis, no del sufrimiento, ¿sí? Como en términos generales. Y digo, ¿no creen que lo que con esto último que decían de que se trabaja con conceptos que a diferencia de trabajar con la teoría del significante, digamos, se trabaja como con sustancias, ¿no? Como sustancializando lo psíquico, ¿no? Como esto de la biologización. Pero tal vez, no sé si se podría plantear que sí hay como un rechazo como a la teoría del significante más pura de Lacan, ¿no? Porque hay como, así como en Freud ahí está la grilla, digamos, del Edipo para leer eh, lo que aparece en el material, también los post-lacanianos, en el lacanismo, también hay una grilla que diríamos el goce mortífero, el goce como imposible de Claro, simplificar. yo mientras te escuchaba pensaba, todas estas lógicas del más allá o de lo que no puede ser como abarcado por, ¿no? Como una Exacto. lógica de resto que sí, es como si se pudiese, se trabajase, si querés, por ahí es una barbaridad lo que te voy a decir, pero como
alojando una teoría limitada del significante, como si fuese significante, pero para algunas cosas, ¿no? Eso. Después hay como si fuese O sea, no está- una trascendencia. Claro, no hay como un vaciamiento real, digamos. ¿Sí? Ujú. Hay como algunas cosas tienen contenido, por decirlo de alguna manera. Sí, Ujú. sí. Acá yo les iba a leer que Jorge dice que está sin audio y video, y en relación a la pregunta que hacía Mariana, eh, hace un aporte que dice, cualquiera de los tres, está hablando de la pregunta del psicoanálisis uno a uno, cualquiera de los tres, hijo, madre o padre, a nivel de la estructura, serían la voz de ella, de la estructura. Las perspectivas mencionadas podrían ser las guías. Deseo de la madre para calcular el significante de la identidad. Es decir, los tres en la clínica o uno, pero midiendo qué lugar ocupan desde la estructura. Bueno, si resultará como aporte. Gracias, Jorge. Me parece que a esa estructura que menciona Jorge, Lacan le termina de llamar la langue. Ujú. La langue, que tiene que ver con su estructura, que, cuando dice que es de parentesco, en el seminario 24. La langue es no la lengua materna, o sea, no es el español. Sí, la langue produce efectos desde afecto. No es la lengua materna, es la lengua materna, es el español, pero Ujú. es cómo, cómo se configura la langue en cada sujeto tema, Ujú. y su estructura es de parentesco, o sea que eh, no hay forma de no contar al menos 3 generaciones. Es algo que Lacan le toma prestado de Laing, psiquiatra, uno de los referentes principales de la corriente de la antipsiquiatría en los años 60, colega de Lacan, en última instancia, ¿no? Contemporáneo a Lacan, en los años 60, 70. Hace falta 3 generaciones. Laini Cooper, creo que ya me olvidé si es Laini o Cooper, que decía hace falta 3 generaciones para que se produzca una esquizofrenia. Lo que Lacan levanta de eso es la importancia de las 3 generaciones. Y eso es particular, no es universal. Nosotros podemos decir, es universal en la clínica del intervalo que el significante no se signifique a sí mismo, ¿no? Ujú. Es universal, por decirlo de alguna Mm. manera, es general. Estamos hablando de la Mm. cultura occidental, del neurótico moderno que se pregunta por su ser. Eso ya lo dijimos al comienzo de todo, ¿eh? No quiere Ujú. decir universal. Es general, sí, porque si no, Volvemos al principio. claro, volvemos Borramos al con el codo lo que principio. queríamos. Sí. Es la estructura a secas, digamos, ¿no? Un significante no significa nada. Eso es para la teoría, vamos a decir, en ese sentido, no digamos universal. Pero en la langue significa, es Ujú. multivoco, y la langue es polifónica. Ujú. Sí, ahí dice Jorge, como dice Alfredo, varias generaciones para generar un sujeto como proyecto, tal cual. Sí. Bueno, yo quería, estaba por decir también esto en relación al diagnóstico sobre el sufrimiento del psicoanálisis. Sí, Este, y pensaba, bueno, el psicoanálisis como disciplina que podría tener, bueno, distintas teorizaciones también, ¿no? O sea, que está
que podríamos preguntarnos si para nosotros es psicoanálisis la otra teorización, ¿no? O sea, si definimos lo que es para nosotros hacer un psicoanálisis, no es lo mismo que para, por ejemplo, la EOL, ¿no? Y en ese sentido también pensaba en esta cuestión que decían, ¿no? Del, como si comprender sería llegar como al noúmeno, ¿no? La cosa en sí del fenómeno. Y nosotros, bueno, tenemos una teoría para pensar cómo intervenimos sobre el padecimiento que en el análisis se convierte en un síntoma por nuestra intervención, porque nosotros tenemos esta teoría, ¿no? Con estos conceptos. Me parecía que estaba bueno también remarcar esta cuestión para hacer la diferencia, ¿no? Por ahí, yo no te entendí, Mariana, si vos decís sí, sí, porque no, digamos, si nosotros dijéramos esto es psicoanálisis y esto no es psicoanálisis, caeríamos en la trampa de alguna manera poder decir que es qué. Y es como, Claro, no, en claro. realidad son diferentes teorías, pero porque una sería y la otra no sería, ¿no? Claro, sí, 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 por eso. Ujú. O sea, para nosotros esto sería hacer psicoanálisis y para otro eso sería hacer psicoanálisis, ¿no? Claro, con lo cual se te vacía psicoanálisis, Sí, ¿no? claro, sí, sí, Que- sí, sí. Dice luego del borde, perdón, me puse a leer el chat. Pero ay, no sé dónde iba. Ah, y otra cosa que pensaba también en relación al otro radical, em, que, que está ahí como adentro, ¿no? Del mismo concepto de otro radical, otredad, ¿no? Eh, que me parece como que está, va, por lo menos a mí me ubica esta diferencia con el otro como uno, ¿no? Que ustedes Ujú, planteaban, ¿no? Porque pensar, bueno, otro radical y que la estructura es siempre micción de otredad, ¿no? Tiene, bueno, el sujeto y el otro, ¿no? Y también dentro de esta concepción de la diferencia, ¿no? Eso ujú. pensaba, nada más. Les agradezco mucho la presentación. No, a vos, Mariana. Gracias, Mariana. Y Escuchá. les necesito que ahora que las tengo acá, que Marinés me dijo que no podía venir, pero queríamos invitarla a un streaming, a Rosela y Juliana, si Julián. pueden venir. Bueno, ¿Sí? arreglamos y vamos. Cómo Dale, no, Sí, claro, dale. cómo con mucho no. gusto. Sí, Genial, cómo no. genial. Buenísimo. Bueno, ¿les parece que vayamos dejando acá? Vamos ¿Eh? cerrando. Sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Fantástico, han trabajado un montón. Y me quedo con el sufrimiento del psicoanálisis, pero en eso está. Gracias. Bueno, gracias, Bueno, gracias a gracias a ustedes, muy ustedes. amables, gracias por Gracias a escucharnos. ustedes. Chao, hasta luego, Chaucito. gracias. Gracias. Chau, chau. Adiós.